En cambio, el tamiz cardíaco, si no se detecta efectivamente, si logra llegar en un estado alterado cardiovascular al hospital, puede sobrevivir. Pero si no, hay algunos que se quedan en el Bueno, camino. ¿qué fármacos o qué actividades que haga la madre? A lo mejor el tabaquismo, el consumir alcohol durante el embarazo, el consumir ciertos medicamentos. ¿Cuáles serían ahí los cuidados que debería tener la mamá para evitar un riesgo cardíaco en el bebé, ¿no? Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Erika Sosa Cruz. La doctora es cardióloga pediatra, miembro activa de la Sociedad Mexicana de Cardiopatías Congénitas y certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología y por el Consejo Mexicano de Pediatría también. Doctora, bienvenida a este su podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que pues se siente muy bonito de repente poder difundir todo lo que conlleva la cardiología pediátrica por todos los medios posibles, porque creo que uno de los fines como médicos es también la educación, ¿no? Sí. Entonces creo que este es un buen medio. Te felicito por Muchas estar gracias. aquí. Y bueno, pues aquí este día hay que recordar de primera instancia que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Sí. Y yo siempre a veces publico de que el amor no ve diferencias, ¿no? Pero sí es importante que como papás, como familiares y como aquellos, pues parte de la salud, ¿no? Trabajadores de la salud, podemos tener esa conciencia también de cómo poder darles la mejor atención, ¿no? Sí. Y tener la empatía que se debe tener a alguien que a lo mejor, pues puede ser que no hable bien o que no corra suficientemente rápido, pero siempre es incluirlo con sus características y aceptarlos como son. Así Y es. una de las cosas en la cardiología pediátrica es de poder determinar si tiene o no un defecto del corazón cuando un bebé nace, aunque no tenga ninguna molestia, ningún síntoma. Los bebés con síndrome de Down, de cada 10 niños, 5 pueden tener un defecto del corazón, que puede ser que lo puedan tener sin presencia de soplo. Por eso es importante esa primera valoración con el experto como es el cardiólogo pediatra. Sí. Cuando un bebé nace con un corazón sano, a veces también los papás dicen, bueno, pues ya nació con un corazón sano, pues listo, ¿no? Sin embargo, también a diferencia de la población en general, los niños con síndrome de Down en la época de la adolescencia tienen un riesgo mayor que la población común en tener alguna valvulopatía. Por eso es importante que aunque haya nacido con un corazón sano, en la etapa de la adolescencia, iniciando esta etapa, se haga otra valoración cardiológica para ver que todo está perfecto. Son niños también muy elásticos, Sí. ¿no? A veces pueden tener alguna alteración de la colágena y por ende también tener un poquito más de desarrollo de alguna valvulopatía, que definitivamente sí puedo decir que cuando es leve o avanza, pues casi es audible siempre un soplo. Sin embargo, pues yo siempre creo que la medicina y el futuro de la medicina y que sale más barato en todo lo que es el sistema de salud es la prevención, Claro. ¿no? Porque eso de dar tratamiento cuando pudimos haber hecho muchas cosas antes, pues ya es como darnos topes y el gasto no solamente emocional, sino económico, ¿no? Es bastante alto. Sí, lo comentábamos hace rato, ¿no? Que lo principal, pues, es la prevención y el informar a la gente, el llevar este tipo de pláticas, porque a lo mejor la población desconoce, no está consciente de que una anomalía, a lo mejor congénita, algún gen que está extra, como la trisomía 21, que es el Día Internacional del día de hoy, y que afortunadamente mi esposa y un servidor tenemos la fortuna de tener a un bebé con síndrome de Down, e inclusive cuando él nació, la doctora Sosa fue encargada de realizar su ultrasonido para revisar que no tuviera alguna cardiopatía como tal. Afortunadamente, pues David no tiene ninguna cardiopatía, pero como bien comenta, es importante las evaluaciones día a día, estarlos llevando con su pediatra, en ese caso con la cardióloga pediatra, para ver que esto no vaya a avanzar y que si se detecta algo, pues se deba tratar oportunamente, porque a veces llegan ya complicados y es muy difícil ya hacer algo por esos pacientes, cuando a lo mejor desde antes era algo muy sencillo, o a lo mejor no sencillo como tal, pero sí le hubiéramos evitado muchas complicaciones, ¿no? Sí, Entonces, hablamos de este tema porque vamos a tocar el tema que es tamiz cardíaco neonatal. Entonces, muchos pensaban, ¿qué relación hay entre las cardiopatías y lo que estamos hablando? Bueno, entonces, una de las enfermedades que tienen los niños con síndrome de Down, y no nada más niños con síndrome de Down, pues son enfermedades del corazón.
En ocasiones, pues no se encuentran en el ultrasonido o no son muy visibles, o a lo mejor esta persona, esta mujer, no llevó un control prenatal adecuado y al nacer el bebé se dan cuenta de que tiene alguna enfermedad. ¿Cómo ustedes van viendo o cómo clasifican en la cardiología pediátrica cuáles son las enfermedades del corazón o más comunes que ustedes ven? Sí, esa es una pregunta muy importante porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades que son graves, no muy graves y unas que son críticas. El tamiz cardíaco neonatal es un procedimiento muy sencillo y para tener el término tamizaje es que debe tener unas características especiales y una de esas es costo-beneficio, sale barato, fácil de interpretar, fácil de realizar y no es invasivo. O sea, cumple con las 4 características de cualquier tamizaje que conocemos como es el metabólico y el auditivo, que son los que están dentro de la norma oficial mexicana. Estamos a punto, pertenezco al Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco a nivel nacional y estamos sin quitar el dedo del renglón para que ya salga la norma oficial mexicana, pero ya es un decreto presidencial en el 2021 y el Sonora tiene un privilegio que desde el 2017 es ley ante el Congreso del Estado de Sonora. Entonces creo que somos ejemplo también a nivel nacional y es un procedimiento que previene y detecta que un bebé se ponga mal y que detecta un defecto cardíaco crítico. Es decir, hay un sinnúmero de defectos del corazón como agujeros, como una válvula alterada y que a lo mejor por eso no va a fallecer en cuestión de horas. Pero la cardiopatía congénita crítica es un defecto del corazón que puede estar un bebé bonito, gordito, rosadito y sin soplo y en cuestión de horas ponerse mal. Es decir, hace rato estaba así y ahorita está así. Entonces es la gran diferencia respecto a las otras cardiopatías que puede ser que no crece, desde hace meses no ha aumentado de peso, se cansa, hace semanas, ¿no? Se ve el tiempo. Sí. Y los defectos cardíacos críticos en la actualidad son 13 defectos cardíacos críticos. Podemos decir unos 40 aproximadamente cardiopatías, pero solamente el tamiz cardíaco detecta 13. Es decir, que las cardiopatías congénitas críticas que pueden poner mal a un bebé en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque estos defectos dependen de un puentecito con el cual todos nacemos, un tubito que en la vida fetal pasaba sangre para que estuviera vivo el bebé. Cuando uno nace, tarda en cerrar más o menos unas 24 horas. Si este defecto del corazón crítico depende de que el puentecito esté abierto, en el momento en que se va cerrando el bebé, se va poniendo muy mal. Por eso se llama crítico, porque de manera natural el puentecito pues se va a cerrar porque así se nos cierra a todos. Sí. Pero en la cardiopatía crítica necesita este puente abierto para que el bebé sobreviva. Entonces, estos bebés pueden estar bien e incluso después nada más estar irritables y no sabemos qué tiene, está llore y llore y después a lo mejor ya no respira bien, respira con dificultad y después ya lo vemos pálido y después ya no responde y es cuando corremos en la madrugada o en la noche de esto que viene pasando en horas, ¿no? Entonces, el prevenir y detectar a tiempo un defecto cardíaco crítico en un bebé aparentemente sano, pues da algo que a mí me gusta mencionar mucho que se llama brecha de seguridad cardiovascular. Claro. Es decir, tenemos horas, incluso días, para poder decidir qué vamos a hacer con el bebé que se le acaba de detectar un defecto. ¿Cómo qué? Trasladarlo, enviarlo a lo mejor en el lugar donde haya un cardiólogo pediatra, pero es un bebé que va a llegar a gusto, comiendo, tranquilo, sin ninguna molestia. Entonces, es una gran diferencia al respecto de los otros tamizajes, que no porque no sea... No por hacerlos menos, ¿no? Sí, no es para hacerlo menos, pero por ejemplo, el tamiz metabólico detecta un defecto metabólico que a lo mejor lo vamos a ver, si no lo detectamos en ese momento con el tamiz, porque no se le hizo o por X razón, el bebé a lo mejor va a tener afectado su neurodesarrollo. A lo mejor no va a caminar, no va a hablar a la hora que tenía que hacerlo, pero no conlleva la muerte. Así es. En cambio, el tamiz cardíaco, si no se detecta efectivamente, si logra llegar en un estado alterado cardiovascular al hospital, puede sobrevivir. Pero si no, hay algunos que se quedan en el camino, o puede ser dentro de los llamados muerte de cuna, que no sabemos cuántos de esos fueron algunas cardiopatías. Sí. Entonces, ese es el impacto que tiene el tamiz. Y aparte de que dentro de la sencillez, es una pulserita, como todo, ahora creo que en el momento de la pandemia todo el mundo conoció un pulsioxímetro, ¿no? Ya todo el mundo creo que cargaba en sus bolsas
el pulsoxímetro para ver cómo estaban oxigenando. Sí. Porque efectivamente, también fue el COVID una enfermedad inicial silenciosa, ¿no? Hasta con la hipoxemia. Entonces, un bebé puede tener hipoxemia y no darnos cuenta. ¿Por qué? Hasta no lo teníamos que ver moradito o no nos teníamos que ver cianóticos o morados para tomarnos el oxímetro. Queríamos asegurarnos que teníamos... Bien. Exacto. Igual también en el tamiz cardíaco, el bebé puede verse rosadito, aparentemente sano, y solamente cuando le ponemos el pulsioxímetro, que es de características con tecnología avanzada, especial, por así decirlo, pues podemos apreciar que el bebé satura a lo mejor 90% y que a nuestra vista humana pues no notamos nunca la cianosis. Claro. Entonces, y más si son niños muy morenitos o que estén anémicos o que a lo mejor el lugar donde lo estamos revisando no tenga suficiente luz, pues pueden ser factores que obstruyan a una mejor valoración del bebé. Entonces, estos bebés, la manera ideal de hacer el tamiz es antes de egresar con la mamá. O sea, cuando nace el bebé, lo pasan directamente, o sería lo ideal que lo revisaran en ese momento, justo al nacer o cuánto tiempo tienen que esperar. Es antes de que se vaya a su casa, es decir, 1 hora antes del alta. Okay. Es decir, si nació hoy a las 3 de la mañana y a lo mejor mañana se va a las 7, 8 de la mañana, pues a lo mejor a las 6 de la mañana o 7 hay que hacerle el tamiz cardíaco. Es decir, siempre antes del egreso. Sí, y esto sería para todos, o sea, lo ideal sería que todos se hicieran este tipo de estudios o va encaminado a cierto grupo poblacional. Es a todo bebé que nace, a todo bebé que nace. Tanto así que el bebé que nació y se quedó hospitalizado, ya sea porque nació muy amarillito, que porque tiene dificultad para respirar o incluso porque fue prematuro, que a lo mejor puede estar días o semanas en el hospital, antes de irse a su casa, se hace el tamiz. Siempre y cuando no haya sido revisado por cardiólogo pediatra, ¿no? O por cardiología. Pero entonces no hay excepción, son todos. Y nosotros contamos, a lo mejor podemos verlo más o que se pueda realizar más en una institución privada. Pero ¿esto existe en la institución pública o la idea sería que se hiciera en todos los hospitales, en todas las ciudades de nuestro país? ¿O existe todavía cierto rezago, cierta población que no tiene alcance para este tipo de diagnóstico todavía? Sí, es algo muy importante lo que acaba de decir, porque creo que esto, ahorita lo que estamos haciendo es casi obligación que el que vaya a escucharlo difunda lo que estamos diciendo. Y así se hace la cadenita de información y de prevención. Hace 14 años empezó en Europa, lo cual ahorita ahí es obligatorio. Ahí no es de que si quiero o no quiero, le hacemos o no le hacemos, se le hace a todo bebé que nace antes de irse a su casa. En Latinoamérica, Estados Unidos nos lleva ventaja y de ahí seguimos nosotros México. Wow. Entonces, México, faltan muchos estados, se han capacitado por parte del comité 11 estados de la República. Y como tal, estados que ya tengan muchos hospitales haciendo el tamiz cardíaco, tenemos a Hidalgo, tenemos Sonora, también Baja California, que también fue decreto de ley. Entonces, aquí se hace mucho en hospital privado y también ya empezó lo público. Ahora tengo una noticia que el 14 de febrero de este año, que es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, y afortunadamente también el 14 de febrero, o sea, ese día es puro corazón, se arrancó el programa a nivel de la Secretaría de Salud, el programa permanente del tamiz cardíaco. Wow. Entonces se entregaron aparatos y sensores al Hospital General de Nogales, también de Obregón, y pues se siguió fortaleciendo lo que ya también venía haciendo el Hospital Infantil del Estado de Sonora desde el 2018. Entonces, en esos hospitales se hace tamiz cardíaco, es decir, son hospitales con amor al corazón. Y a lo mejor podemos contar con la infraestructura de que el gobierno a lo mejor haga la inversión para comprar este tipo de equipos, pero tenemos la capacidad en médicos, en el recurso humano, en el médico que esté preparado para hacer este tamiz, o todavía nos falta que haya más cardiólogos pediatras. Más que preparados es estar conscientes de la necesidad de hacerlo, porque como hace rato también comenté, las características del tamiz es que cualquiera lo puede hacer y fácil de interpretar. Es decir, que incluso podría ser alguien que ni siquiera estuviera en el sistema de salud quien puede hacer el tamiz. Los aparatos que se están utilizando, por ejemplo, en todo el estado de Sonora, son aparatos que ya vienen con el software, o sea, ya vienen con el software del tamiz,
y pues no es necesario que quien lo esté haciendo se sepa el algoritmo. Okay. Sin embargo, se le invita a las instituciones de que cuando se hace el tamiz tengan también pegado en sus paredes el algoritmo del cual se está utilizando y está inserto en el aparato. Y qué importante eso que comenta, ¿no? Porque a lo mejor no hay un médico al alcance, pero si hay una persona que se le capacita para hacer este tipo de estudio, bueno, lo podrá detectar a tiempo y canalizar a este niño a tiempo, ¿no? Y evitar, pues, que pase mucho tiempo para que pueda ser atendido, ¿no? Entonces, en todo el estado de Sonora, por lo menos, ya contamos con eso. Con el conocimiento, sí. Digo, okay. Creo que una de las cosas que siempre, no solamente en la ciencia de la medicina, yo creo que en cualquier ciencia, en cualquier especialidad y en cualquier cultura, cuando se quiere hacer algo y se quiere implementar, pues ¿qué es lo que nos hace falta? Convencer, claro, ¿no? Ahorita ya no estamos en la fase de investigación si sirve o no sirve, eso ya está más que documentado. Ahorita estamos en la fase de la implementación, del convencer a los hospitales, a los médicos, al pediatra, al neonatólogo, a todos ellos que creo que están más que convencidos de solicitar este estudio. Pero queremos llegar como Comité Mexicano del Tamiz Cardíaco Neonatal a que no es que se tenga que solicitar. No es necesario que lo solicite nadie para hacerlo. Sí, por ejemplo, yo que soy médico laboral, veo a la gente que va a entrar a ciertas áreas en específico, por ejemplo, montacarguistas. Ellos antes de ingresar o de subirse a un montacargas llevan un checklist. Entonces, lo ideal sería que se acercaran, o sea, nace el niño y que sea como una serie de checklist, ¿no? Se le hace su tamiz metabólico y su tamiz cardíaco antes de salir del hospital, y con eso creo que nos evitaríamos muchas complicaciones del bebé, que al final, y yo siempre digo, al país le cuesta más pagar complicaciones a que atender o prevenir a tiempo, ¿no? Sí. De hecho, ya creo que un gran avance fue el año pasado, que salió la nueva Cartilla Nacional de Vacunación con todos los tamizajes, incluyendo el tamiz cardíaco. Okay. Es decir, que si nadie le había dado la información a la mamá, en cuanto revise la cartilla va a decir, ¿y el tamiz cardíaco? Sí. O sea, me faltó. Entonces, efectivamente, si el bebé nace en un lugar donde no se hace el tamiz o no se tiene el recurso, es obligación de la familia de ir a buscar donde sí se realiza. Es decir, lo ideal es, o lo perfecto es antes de que se vaya a su casa el bebé. Pero si no, tiene por lo menos los otros 7 días, que es el periodo del recién nacido, para hacer el tamiz. E incluso todavía lo extendemos más, porque por eso se llama tamiz cardíaco neonatal, que es hasta los 28 días. Okay. Pero nos han llegado bebés que tienen 2 meses, 3 meses, y la mamá así como que angustiada porque ya leyó lo que es el tamiz, y dices que vengo a hacer el tamiz. Entonces, uno dice, pues prefiero pecar exagerado porque no es invasivo, es barato, es fácil de hacer, sí. Pues se lo hacemos, ¿no? Okay. Y más si no ha sido revisado. Entonces, siempre podemos encontrar cosas, pero aquí es porque vamos a encontrar cardiopatías en los bebés asintomáticos, sin ninguna molestia, en donde pues los cirujanos o los quienes van a hacer las intervenciones en su momento, pues agradecen pasar a un corazón sin sufrir, a un bebé sin molestias, a un procedimiento que sale con un mejor pronóstico. Sí. A un bebé que llegue chocado, que llegue muy grave a un hospital porque no se le hizo la detección oportuna, si sobrevive, puede tener secuelas en su neurodesarrollo cognitivas, es decir, a un plazo de 5 años. Okay. Entonces, el impacto es muy grande del tamiz. Sí, entonces aquí es ojo para no nada más la mamá, porque a veces le echamos o le dejamos más la responsabilidad a la mamá. Aquí es responsabilidad de mamá y papá, o inclusive a veces abuelos, que son los que crían, ¿no? En ciertas partes que a lo mejor no está mamá, no está papá, para que estén pendientes y que hagan este tipo de estudios, que lo conozcan, que sepan que debería ser obligatorio a todos, no nada más niños que presenten o no presenten síntomas como tal, ¿no? Y si nos vamos a ver, porque esa es una de las preguntas que nos hicieron, ¿qué puede pasar en el desarrollo para que mi bebé tenga una cardiopatía del corazón? O sea, tiene que ver con factores de la madre, tiene que ver con factores genéticos, a lo mejor que alguno de mis familiares haya tenido algún problema del corazón, pero ¿por qué un niño va o cuáles son las principales causas de por qué un bebé va a tener un problema de corazón o de nacimiento? Así es, sí, también eso es algo que cuando ya se hace el diagnóstico, pues preguntan por qué pasó, ¿no? Sí. O sea, ¿qué fue? ¿Qué fallé? Exacto. Y la verdad es que no, a veces hay algunas cardiopatías que pueden ser al azar, es decir, suceder sin tener algo hereditario. Sí, hay algunos defectos del corazón, cardiopatías que ya vienen con su capacidad de herencia, ¿no? O sea, como la transposición de grandes vasos asociados a algunos síndromes,
algunas cromosomopatías también, pero se llama multifactorial. Es decir, pueden ser muchas cosas, incluso ambientales, infecciosos, tóxicos, medicamentos, o sea, un sinfín, igual cromosómicos, genéticos, entonces muchos factores que depende del tipo de cardiopatía, pues puede presentarse en ese bebé. Pero también es importante comentar que si ya tengo antecedente de que a lo mejor mi mamá, una tía o alguien tiene alguna cardiopatía, o que yo ya tuve un hijo con cardiopatía, el riesgo de tener un bebé con un defecto de corazón es mayor que la población en general. Digo, todos que estamos en la población que a lo mejor no tenemos antecedente, también tenemos un riesgo, aunque no tengamos antecedente, pero es un riesgo bajo. Pero el que ya tiene antecedente, ese riesgo sube hasta el 10%. Entonces sí tiene un poco más de riesgo, y por ese motivo del antecedente es mucho más importante hacer el eco estructural, aunque como pues creo que los grandes ginecólogos materno-fetal, tanto de México como de Estados Unidos y Europa, dicen, toda mamá embarazada debe tener su eco estructural. Todo. Nada más que vivimos en un lugar donde no hay muchos materno-fetales, donde no hay tanta disponibilidad en cuanto a costos y muchas cosas, o el acceso simplemente, entonces por eso algunos se escapan. Por eso el tamiz cardíaco neonatal se debe realizar con o sin el eco estructural. Es decir, que si ya se hizo un eco estructural y dice que está sano aparentemente, aún así no se salva de hacer el tamiz cardíaco. Sí, inclusive lo que comentaba ahorita, aparte de los materno-fetales, pues también hay muchas mujeres, y a mí me ha tocado ver muchas mujeres, inclusive pues, lo veo más en etapas muy jóvenes de la vida, muchachitas de 12, 18 años o menos que están embarazadas, y por miedo, por pena avisarles a sus papás de que están embarazadas, pues no llevan un control prenatal, ni siquiera un ultrasonido simple, mucho menos el materno-fetal como tal, ¿no? Y al momento de nacer, pues ya vienen todas las complicaciones que comentábamos. Yo sé que usted y yo a lo mejor lo sabemos. ¿Qué fármacos o qué actividades que haga la madre? A lo mejor el tabaquismo, el consumir alcohol durante el embarazo, el consumir ciertos medicamentos. ¿Cuáles serían ahí los cuidados que debería tener la mamá para evitar un riesgo cardíaco en el bebé, ¿no? Sí, definitivamente consumir cosas tóxicas pueden alterar, pero también el no prepararse, por ejemplo, el no consumo de ácido fólico, que en el desarrollo del tubo neural y también la participación de mucha organogénesis puede alterar muchas cosas. También el consumo, hay el síndrome que se llama alcohol fetal, que efectivamente el alcoholismo, principalmente en el primer trimestre, y no se diga si se da todo el embarazo, pues todas las afecciones que pueden hacer ese bebé con un síndrome que se llama así, síndrome alcohol fetal. Medicamentos que afortunadamente ya hay muchos que ya no se utilizan, como la famosa antes la talidomida, ¿verdad? Ya afortunadamente no se utiliza, pero sí el tabaquismo también, por supuesto, si a uno sano, es nada más simplemente que uno no está fumando, pero está oliendo el que está fumando. El vape pues también ya, que traen ahora, exactamente, ¿no? Son cosas peligrosas. Y la drogadicción no se diga, ¿no? La drogadicción también es algo que es ya de la era moderna, en que donde el acceso también ya es mucho más grande y efectivamente se ven las consecuencias de síndromes hasta de supresión en los recién nacidos, porque pues la mamá con drogadicción y con algunas alteraciones también en el neurodesarrollo. Entonces la verdad es que todo hace mal, sabemos que todo en exceso es malo, y por supuesto que aunque otras cosas no sean en exceso, su simple presencia, ¿no? En la mamá gestante definitivamente trae algo contraproducente del desarrollo del bebé, y no se diga en el corazón, que ahora estamos viendo que a lo mejor no nacen con defectos del corazón, pero sí en su músculo, las famosas miocardiopatías donde los músculos están gruesos, la miocardiopatía hipertrófica dilatada, ya son cosas que ahora también cada vez se descubre más por la tecnología y que antes nadie sabía hasta que a lo mejor ya estaba en las últimas el paciente, o que empezaba debutar con taquicardia cuando lleva años con un corazón grande, ¿no? Sí, hace ratito lo comentábamos también de que patologías congénitas del corazón pues hay muchas, y hablar yo creo de cada una de ellas nos llevaría horas, ¿no? Pues ¿qué le comento a usted como experta? Pero si no, vamos a ver las cardiopatías más comunes que a lo mejor, bueno, no le hicieron un tamiz neonatal, no tuvo un problema en el nacimiento, pero a lo mejor, y lo comentamos hace ratito, empezó a notar algo raro la mamá, a lo mejor en la escuela se desmayaba, los niños que comentaba hace ratito que se desmayan, los síncopes que llamamos nosotros los médicos.
¿Cómo ha visto esto, la relación? ¿Cuáles son las principales cardiopatías o a qué se le adjudica que los niños presenten ese tipo de padecimientos? Sí, la verdad también muy atinado, ya avanzándonos en la edad, ¿no? De que ya pasó Sí. ese periodo de detección oportuna. Un niño que, por ejemplo, se cansa al correr o que la mamá ya notó que ya no nada más es al correr, que es al caminar, ¿no? Que suda mucho cuando toma su biberón o cuando a lo mejor quiere jugar junto con sus amigos a un deporte que antes jugaba y no se cansaba y que ahora sí se cansa, que a lo mejor de repente llora un niño preescolar y que se pone todo cianótico, que bueno, que no todo es espasmo del sollozo, Sí. pero hay que averiguar porque dice la mamá es que cada vez lo veo más moradito, o sea, eso ya no es normal. Cuando debutan con la presencia de taquicardias, ahora yo siento que yo le llamo el síncope vasovagal como la enfermedad de la época moderna, que aunque ya tiene siglos, ¿no? Es de épocas, hasta de la época griega, que incluso se tiene documentado ahí de muerte súbita, Ok. ¿no? Ya la muerte súbita, en la época de Sócrates. En la actualidad, pues ahora yo le llamo de la modernidad porque antes este padecimiento era más de adolescentes. Ok. Pero ahora cada vez lo vemos en niños más pequeños. Y dentro de los niños pequeños empiezan casi desde los 4 años, 10 meses, 5 años. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que hemos visto, y no es que sea la causa absoluta, porque ya el paciente viene con cierta predisposición a no tener una respuesta adecuada a los cambios de posición, por ejemplo, de subir la presión, subir la frecuencia, porque si no todo el mundo estaría desmayado cada vez que nos levantamos de la cama. Entonces, si no hay una respuesta adecuada a esa situación de cambios de posición, o simplemente estar mucho tiempo en una sola posición como estar sentado de pie, el paciente puede o el niño puede sentir mareo, sensación de taquicardia, ver borroso, a lo mejor manos frías y sudorosas, dolor de cabeza, sentir que le falta el aire, o a veces nada más estar suspirando y no saben por qué, ¿no? Y las mamás dicen, está suspirando, ¿con quién se estará? ¿No? Sí, está enamorado. ¿Está enamorado o de quién se está acordando? Sí. Entonces, esos son mecanismos que el cerebro tan inteligente hace para que le llegue más sangre. Y estas son de las cosas que, por ejemplo, que hablo de la época moderna, porque ahora que estamos aquí, pues estamos utilizando tecnología, y la tecnología no es mala, pero bien usada y limitada, creo que podemos sacar el mejor provecho. Sí. Pero en los niños, ¿qué pasa? Las grandes niñeras, ¿no? Los celulares, las pantallas, nos los mantienen mucho tiempo en una sola posición. Incluso si tienen sed, pues retrasan el tomar sus bebidas porque pues están lelos ahí. Exacto. Tampoco les invita a hacer deportes, ser creativos, incluso explorar. Comer. Exactamente. Y entonces ahí la sangre no se mueve adecuadamente y los niños sienten esas sensaciones que acabo de comentar, que puede ser de segundos, que incluso puede un niño normalizarlo y decir, ¿cómo fue 2 segundos y no pasó nada? Ah, bueno, pues así lo he sentido años, ¿no? Y no ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que conforme pasa el tiempo, empiezan a agregarse molestias, empieza a ser más seguido, diario, varias veces al día, o llegar al punto en que de repente se desmayó. Ok. Y entonces ahora sí todo el mundo se alarma, y más si fue en la escuela, de que venga por su hijo, venga por su hija, y es cuando nos los llevan a consulta. Cuando son más pequeños, por ejemplo los de 4 años, 10 meses, 5 años, y caen y hacen algún movimiento anormal, o aunque no lo hagan, van primero con neurología pediátrica. Que es algo del cerebro. Exacto. Y digo, eso está perfecto porque desde ahí ellos mismos, cuando ven que de neuro no es nada, nos los mandan a nosotros. Okay. Obviamente habiéndolo estudiado. Y eso también yo lo hago al revés. Llegan conmigo y son chiquitos, les digo, sí parece síncope vasovagal, pero de todas maneras se va a neuro para que me corrobore que todo está perfecto y continúe en cardiología pediátrica. O a veces dicen, no, pues que hay que tener anemia, vamos a darle medicamento, vamos a darle hierro, porque a lo mejor es anemia, ¿no? Cuando a lo mejor tiene otra patología como tal, ¿no? Sí, y dentro del abordaje del síncope vasovagal estamos obligados a descartar que no sea metabólico. Efectivamente, lo que tú estás comentando, que no tenga anemia, de ver cómo está funcionando el riñón, de la cantidad de agua que toma, de ver cómo está su perfil de lípidos, de ver cómo está su perfil tiroideo, si ese niño también siente taquicardia. O sea, tenemos que ver que eso esté normal para quedarnos con un diagnóstico sencillo. Y lo llamo sencillo aunque tiene una implicación bastante amplia y puede llegar hasta la severidad, porque tengo pacientes que cuando van al baño se han golpeado con la taza del baño,
con el lavabo. Otras, por ejemplo, que 3 veces le tocó a uno de mis pacientes que se desmayó cuando se estaba bañando, entonces ya no quería ni bañarse. Sí. Una jovencita que se desmayó en la parada del autobús y pues solita se despertó porque no había nadie. Otras que durante la pandemia se desmayaron en su escritorio enfrente de la computadora, otros en la mesa de sus alimentos. Entonces, tenemos toda una variedad de accidentes que dijeran, pues del suelo no pasa así, pero no vamos a esperar a que suceda. Y tengo pacientes todavía un poco más grandes, de adultos jóvenes, en que ya manejan. Estos pacientes que se pueden desmayar sentados, tienen prohibido manejar. Y hemos tenido algunos pacientes en la rama de la medicina que han chocado, que afortunadamente, gracias a Dios, no les ha pasado nada, pero que son avisos, pues, ¿no? Pues ponen en riesgo no nada más a los que van en el carro, sino al resto de la población, ¿no? Así es. Imagínense qué riesgoso. Voy manejando y se me apaga el cassette y cuánta gente no puede pues padecer esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y realmente el tratamiento no incluye medicamento. Les damos medicamento a los que son menores de 5 años, que tienen algún trastorno neurológico o que realmente se sienten muy mal por tener estas molestias. Entonces, pero si se puede no dar, es mejor porque ellos mismos van reconociendo qué hacer, cómo recuperarse. Y la verdad es que desde la primera consulta ellos ya saben qué hacer para jamás en la vida volverse a desmayar. O sea, depende obviamente de la cardiopatía del tratamiento. Habrá en alguna enfermedad cardíaca que requiera cirugía, se pueden dar a lo mejor dar medicamentos o qué recomendaciones habría. Sé que pues cada una de las patologías tiene un tratamiento específico como tal, pero sí en general, ¿cuáles serían algo que usted le pudiera aconsejar a la gente? Pues sí, el síncope vasovagal como tal no tiene ningún defecto del corazón y por lo general no ocupa medicamento. A veces sí, pero es tiempo corto transitorio. Algunos defectos del corazón van a ocupar cirugía y si estuviéramos ahorita hablando aquí hace 20 años, te diría todos ocupan cirugía. Sin embargo, de 10 años para la fecha, y no se diga de 5 años para la fecha, muchas cosas que se hacían con cirugía ahora son por cateterismo cardíaco, por intervencionismo, en donde nos estamos omitiendo o nos estamos ahorrando la herida del pecho, abrir tórax, someterlo a una máquina extracorpórea, el tiempo de recuperación. Entonces, nos estamos salvando de eso con procedimientos totalmente ambulatorios, rápidos, y que efectivamente a veces los dispositivos son caros, pero pues digo, riesgo-beneficio a veces es mucho más benéfico, ¿verdad? Y algunas, por ejemplo, arritmias que no tienen defectos estructurales, pero que una arritmia pueda dar un desmayo también es importante. Por eso también a todos los que tienen síncope vasovagal se les debe tomar un electrocardiograma. Sonora, a diferencia del resto de los estados de la República, es uno de los estados que más arritmias tiene. Y no se diga algo que muy interesante que se llama síndrome de QT largo. Entonces son de esas arritmias que dan... deportistas ahí, exacto, ¿no? Que dan muerte súbita, ¿no? Entonces, el tener el territorio cardioprotegido en las escuelas que cuenten así como su extinguidor con un desfibrilador automático externo, pues la verdad es que es algo muy bien, aparte de que cuestan baratos y que pues duran muchos años también ahí y que si no se ocupa, pues qué bueno que no se ocupó el extinguidor, ¿verdad? Pero que si hay fuego, no porque no teníamos, se quemó toda la escuela. Claro. Entonces aquí, con una vida que se salve, es la diferencia. ¿Cuánto vale tu vida? Es lo que siempre decimos, ¿no? Y sí, ahora nosotros lo vemos que las empresas, por ejemplo, donde yo soy, todos deben de tener su desfibrilador externo automático. Los estamos capacitando por lo menos cada 6 meses. Hacemos simulacros inclusive para personas que pierdan el conocimiento. Y la idea es que esto se extienda pues a todos, ¿no? Desde pequeñitos, desde chiquitos, comenzar nosotros a crear una cultura de cuidado, una cultura de que eso es una herramienta básica, mínima, indispensable que debería estar en cualquier establecimiento. Lo vemos en las noticias, lo vemos en redes sociales. Estaba haciendo ejercicio, se cayó y se murió. Nadie supo hacer nada, no había un desfibrilador. Entonces, en este tipo de cosas, como el QT largo que comenta, pues es mínimo, indispensable tenerlo, ¿no? Sí, porque aunque hubieran hecho la reanimación efectiva, si no se le daba la descarga, aunque estuvieran ahí haciéndolo muy bien la reanimación, no iba a haber el resultado cardíaco. Y aparte, si hablamos de tiempos de que llegue la atención médica, una ambulancia, Cruz Roja o una ambulancia particular, por lo menos está entre 15 y 30 minutos la atención. Entonces son 15, 30 minutos que esa persona a lo mejor ya no va a salir. Exacto, sí. Y si sale, digo, si es menos tiempo, las secuelas que va a tener, ya su vida no va a ser la misma.
Y todo porque a veces como sociedad debemos inculcar, es decir, ya no podemos ser de que la omisión es delito. Sí. Es decir, ya no podemos, pues no lo está haciendo, pues bueno, ya, o sea, no podemos estar aceptando ya las ausencias de cosas que se pueden hacer. Entonces, uno es hacer la sugerencia, poder decirles cómo y ya, pues bueno, hasta ahí, ¿no? Sí. En ocasiones, pues podemos estar ahí con el dedo en el renglón hasta que se haga, ¿verdad? Y yo soy una de esas y me proclamo aquí. Qué bueno. de que no veo obstáculos. Si hay algo que se necesita, pues me voy por este lado, pero es importante, ¿no? Claro. Creo que en donde uno esté, ¿no? Porque pues, yo estoy lejos de donde nací, pero siempre en mi mente digo, donde hay niños, hay esa necesidad, no importa dónde. Pero entonces tenemos que dejar nuestra huella como médicos o la profesión que nosotros tengamos en poder hacerle, principalmente nuestra huella es en la familia, ¿no? Sí. De inculcar la salud. De ahí, si se puede, un poco en donde vivimos, nuestro entorno, ¿no? A lo mejor nuestra comunidad, a lo mejor con nuestros vecinos, sí. No sé, nuestra extensa familia, o pues ya en la sociedad, de ver en nuestro trabajo también un cambio, de poder fomentar, inculcar los cambios que se pueden hacer de prevención, que es lo que va a ser más barato. ¿De qué nos sirve saber que sí tenemos que hacer fibrinolisis, que a lo mejor tenemos que destapar la coronaria metiéndola en la sala coronaria? Pero, ¿cuánto nos llevó eso de dinero? Tiempos de terapia, tiempos de hospitalización, o sea, es muchísimo. Y se pudo haber prevenido desde que tenía 5 o 6 años. Sí. Hasta 40 años después, esa coronaria que se empezó a enfermar en la etapa de la infancia. ¿Después de cuánto tiempo? O sea, porque no se enfermó de un día para otro. No, y yo creo que es de las cosas que siempre reclamamos, que se gasta mucho dinero en política, en campañas políticas, se gasta mucho dinero en otras cosas que a lo mejor no tienen sentido, cuando el eslogan del país es que los niños son el futuro de México. Bueno, entonces si realmente queremos adultos sanos, tenemos que comenzar a hacer las cosas desde antes, no ya cuando la persona tiene las complicaciones y que al país le va a costar millones y millones más tener gente en terapia intensiva, cirugías cardíacas, tiempos de hospitalización, las complicaciones, porque a lo mejor esa persona perdió tiempo en su trabajo, perdió familia, o sea, son muchas cosas, no nada más la parte de tiempo y dinero, sino el entorno de todos ahí, pues eso es importantísimo. Entonces, ¿qué cree usted que debería hacer el gobierno? Sabemos que ya tiene 11 estados, me comentó, que se le ha dado la capacitación de esto. ¿Qué tendría que hacer nuestro gobierno o las autoridades para que esto se hiciera ya en todos los estados? Pues realmente yo creo que ahí fortalecer que se haga lo más rápido la norma oficial mexicana, que como gobierno pues es dentro de la Secretaría de Salud a nivel federal. Y pues apresurar esa situación. Sin embargo, pues aunque todavía no está hecha, nosotros estamos trabajando como si estuviera, ¿no? Okay. Fomentando y no vamos a esperarnos hasta que esté hecha para entonces implementar. Entonces ya estamos trabajando, sí. Ya estamos capacitando, ya estamos fortaleciendo las instituciones privadas y públicas para que tengan su manual operativo, su manejo y su proceso de actuación cuando les nace un bebé positivo, ¿qué hacer? ¿No? Porque a veces nacen, por ejemplo, tengo pacientes que llegaron de Puerto Peñasco, sí. Gracias al pediatra que le hizo el tamiz cardíaco, salió positivo y el bebé llegó como si nada, a gusto, ¿no? Se hizo la reparación quirúrgica y el bebé siguió como si nada. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos un costo bajo, pero principalmente que le salvamos una vida. Y para aquellas personas que a lo mejor no tengan el acceso, que a lo mejor la Secretaría no lo hizo, el IMSS no lo hizo, el ISSSTE, cualquier institución gubernamental que pertenezcan, ¿hay alguna otra asociación, algún lugar donde la gente con realmente escasos recursos pudiera acercarse con ustedes? Sí, mira, fíjate que existe algo que se llama Centro Cardiopulmonar, okay. Y ahorita su ubicación es en Andenes. Es uno de los centros que ha apoyado a la Secretaría de Salud, principalmente el Hospital Infantil desde que se empezó el tamiz. Es decir, que cuando ellos no estaban haciendo el tamiz, se bajaba el precio a un 10%, que era lo que tenía que pagar el familiar para hacer el tamiz. Es decir, yo te puedo decir que un tamiz puede tener un costo así de hospital público de 45 pesos. Wow. ¿En qué gastamos 45 pesos, verdad? Cuando se hace a un privado, pues sí sube porque por lo general es un sensor por paciente. El sensor es el que cuesta un poquito más, pero aún así, el que salve una vida es nada. Es nada, por eso en comparación al resto de los tamizajes sigue siendo un procedimiento muy barato, okay. Por el impacto que tiene de detección. Sí. Entonces creo que eso está accesible, está muy accesible, no solamente en ese lugar, sino también en los hospitales que lo ofrecen,
pero definitivamente hay que buscarlo y ahora es más accesible en muchos lugares, y en Guaymas, Nogales, por ejemplo, también ya tienen 2 hospitales privados haciendo el tamiz. Y pues ya también fue la noticia a inicios de este año que el IMSS también empezó a recibir sus aparatos. Esperemos que ya estén capacitados y que ya se esté haciendo de manera regular. Entonces, la verdad es ya un trabajo de todos y que ya realmente ya después no va a haber un pretexto de por qué no se tamizó, ¿verdad? Sí, y esto no debería ser acercarnos y que las asociaciones sacaran la chamba que le compete al gobierno, ¿no? Para las personas que no tengan el acceso a esto. Para los demás que a lo mejor pudiéramos tener algún acceso, pues a hacerlo inmediatamente. En cuanto nazca nuestro bebé, pedirlo, solicitarlo. Si es que a lo mejor el pediatra, el neonatólogo que tiene nuestro bebé no nos los dice, bueno, nosotros, y la idea de llevar estos podcasts es que, bueno, el tamiz neonatal. Oye, doctor, le van a hacer el tamiz neonatal a mi hijo, ¿no? O sea, solicitarlo también, ¿no? Sí, y la verdad es que yo siempre digo, y a lo mejor no sé si está mal que yo lo piense así, pero yo siempre digo a mis pacientes y a cualquier niño no debe haber un límite ni de por dónde nazca, ni cómo nazca, ni en qué estado está, incluso hasta el país. Tengo ejemplo de algunos pacientes que han pasado las fronteras con tal de solucionar el defecto de corazón de su hijo. O sea, no hay límites, o sea, todo se puede. Así es. Y las fundaciones que pues apoyan al gobierno, que finalmente el gobierno debe aceptar el gran apoyo que hacen las fundaciones. Fundación Lilo, por ejemplo, que es de reciente creación, ya va para un poco más de 2 años. Bebé Cardio también, Cardias, Corazón de Niño, Cardiochavitos, son de las más sonados todavía y con mucho más apoyo que le dan a estos niños de escasos recursos para poderles solucionar un problema. Se les acoge como nosotros quisiéramos acoger a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro familiar que tiene un defecto del corazón, pues así son recibidos. Así que no importa que no sea del corazón, pero cualquier enfermedad, toda persona y mucho más un niño debe ser incluido y amado, no importando lo que tenga. Porque hay niños que a veces dicen, ay, como está enfermo del corazón, que no corra, que no salte, que no. Sí. Déjenlo ser porque ellos mismos se van a limitar. Hay muy específicamente algunas cardiopatías, si juega fútbol puede tener muerte súbita, sí, pero son de las más raras. Por lo general, niños chiquitos moraditos están jugando, van a la escuela, o sea... Es una vida normal. Normal, exacto. Y así debe ser, es nuestro objetivo como médicos, como cardiólogos pediatras, de darle la mejor calidad de vida a estos pacientes y que efectivamente hagan una vida como nosotros, normal. Okay. Así es. Doctora, la verdad es que muchas gracias. Ha sido un tema bien importante. Todos debemos de tener en mente ese tipo de diagnósticos. A todos nos puede pasar. Inclusive, fíjese gente, a nosotros como papás hicimos los ultrasonidos estructurales. Nuestro bebé no tenía absolutamente nada durante el embarazo. Todo estaba normal. Nace nuestro bebé y pues nos enteramos de que tiene una discapacidad, que es síndrome de Down. Entonces, a todos nos puede pasar, aunque hagamos las cosas bien, aunque no nos droguemos, aunque no, o sea, a todos nos puede llegar a pasar tener algún niño con algún problema cardíaco o alguna enfermedad genética. Entonces, desde un principio, saber qué es lo que tenemos que hacer, evitar complicaciones, pues esto va a hacer la diferencia, como lo comentó anteriormente, entre la vida y la muerte y de las complicaciones que como adulto pudiera llegar a tener, ¿no? Así es, y pues la verdad te agradezco la invitación. Ojalá y después, sé que pues tienes también toda una fila de espera de médicos, pero bueno, con mucho gusto podemos volver otra vez si alguna vez quedaron muchas dudas o a lo mejor algunos familiares o personas o en la sociedad quisiera también otro tema, pues ahí estamos dispuestos. De acuerdo. Doctora, las personas que quieran ir con la doctora Erika Sosa, ¿dónde la pueden encontrar? Estamos ubicados en el Hospital San José, en el 3er piso, módulo G. Te puedo dejar también un teléfono que se puede agendar cita por WhatsApp, que es 6622-336256. Y entonces pues ya también usamos la tecnología para mayor facilidad, porque a veces de que no contestan, sí contestan, entonces por mensajito es más fácil. Así es. Doctora, pues muchas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros. ¿Alguna recomendación, algo más que nos quiera comentar para finalizar? Que para vivir bastante y bien hay que ser felices, no enojarse y comer bien. Con eso somos ejemplo para nuestros hijos también van a salir sanos, van a crecer sanos y podemos hacer lo que, no sé si, bueno, aquí el anuncio, hay un documental que sacaron en una programación de televisión que se llaman Puntos Azules. Okay. Entonces, lugares diferentes del mundo donde la gente es muy longeva y de las cosas que coincidieron todos, a pesar de tener cultura diferente y comida diferente, fue de que esa gente es feliz. Okay. Difícilmente se enoja y está sonriendo mucho en el día.
Entonces, definitivamente está más que demostrado. Así es, importantísimo. Inclusive el día de ayer salió que México es el país en Latinoamérica más feliz. Entonces, digo, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras broncas, todo lo que ya sabemos que pasa últimamente, pero aún así, pues hay que ser felices, como lo comenta, ¿verdad? Muy bien, sí. Así es, gracias. Excelente. Pues gente, cuídense mucho, suscríbanse a los canales de la doctora, ahí van a aparecer. Cuídense mucho, nos seguimos viendo, estamos pendientes, nos vemos en otro podcast. Doctora, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias.